Bueno, una feliz tarde de Santo Sábado para ustedes y para todos aquellos que más adelante puedan escuchar esta información, pues que sea para la honra de Dios, para poder tomar decisiones para vida eterna, para el tiempo en que sea necesario, poder tener un soporte de la palabra de Dios. Seguimos nuestra serie de la gran controversia entre Cristo y Satanás, el sello de Dios, la marca, la bestia. Un estudio familiar, parte 4. Hoy es agosto 6 del 2022. Esta mañana, como repaso, estuvimos revisando lo que la historia nos dice de lo que pensaban los reformadores sobre la identidad del anticristo, sobre la identidad de la abominación desoladora. Ustedes encuentran aquí los textos de cada una de las referencias bíblicas que mencionan, por ejemplo, el anticristo. Están en estos textos resaltados. La abominación de desolación o abominación desoladora, también están los textos resaltados acá. El cuerno pequeño, el hombre de pecado, la primera bestia que sube del mar, en Apocalipsis 13 del 1 al 10, la gran ramera de Apocalipsis 17 y Babilonia la grande de Apocalipsis 17 también aparece en Apocalipsis 16, Apocalipsis 17, 18. Todos los reformadores, basados en las evidencias históricas, señalaban al sistema papal. Eso es algo que pues la historia no puede, eh, digamos, no se puede alterar la historia. Es simplemente que nosotros vayamos al baúl de la historia para desempolvar toda la información que hay de lo que ha sido este poder que pues muchos de nosotros hemos estado y nos hemos identificado en algún momento con las creencias, con lo que es la tradición que se nos inculcó desde niños, pero pues está llegando el tiempo en el cual pues las señales del cumplimiento profético nos hablan que pues la brecha cada vez va a estar más cerrada y más complicado para tomar una decisión en tiempos de dificultad. Entonces Dios nos pide en este tiempo que podamos como eh, tomar una decisión consciente en un tiempo que está todavía como en aparente oportunidad. Entonces, pues vamos a ir específicamente a lo que es la alusión bíblica sobre el cuerno pequeño de un poder que está descrito en la Biblia y que tiene 12 características bíblicas. Ya las estuvimos mencionando esta mañana y solamente vamos a tocar dos de ellas, la sexta y la novena. Entonces, son 12 características del cuerno pequeño que bíblicamente lo describe como un poder que pues iba a tener unas características del surgimiento de él, de dónde iba a salir, de cómo iba a ser su identidad. Desde el principio de su origen iba a ser un poder que iba a destruir y que finalmente va a osar ir en contra de la palabra de Dios, o sea, va a proferir palabras contra el Altísimo, hizo guerra contra los santos y eso es la evidencia de siglos de persecución y por eso pues es parte del momento que nosotros entendamos que esto no se trata de sentimientos, sino se trata es de tener una actitud racional para toma de decisiones. Va a reinar por un periodo de tiempo y ya pues ese periodo se cumplió en la primera parte durante 1260 años de hegemonía papal. Va a volver a reinar cuando se le sane la herida, pero pues va a ostentar todo lo que hizo en el pasado. Este poder, la profecía dice que va a resurgir para, para perseguir. Entonces, como lo hemos dicho, pues estos no son temas fáciles, pero pues son temas que necesitan ser presentados con un propósito de ayudarnos a tomar decisiones en algún momento.
sea, no es fácil hablar de esto y sé que esto puede generar choques, conflictos, a veces cosas que de pronto con el tiempo, pues así como a mí me llegó esta información o tuve que estudiarla en su momento pues fueron impactantes para mí, pues para todos tenemos que finalmente llegar a tomar una decisión. Entonces, escogí estos dos porque tiene que ver con la identidad para poder eh, identificar a la bestia y la marca a la bestia. Ya sabemos que los reformadores identificaban a la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia del versículo 1 al 10, como el sistema papal. Ahora, ¿cómo se conecta eso con la marca a la bestia que tendría que ver con la marca del sistema papal, pero que tiene el espejo a la ley de Dios, que es el sábado, el sello de Dios que es el sábado? Entonces, Satanás ha hecho también la tarea que tiene engañados a los cristianos, a todo el mundo, tanto cristianos católicos como cristianos evangélicos. Llevamos 1700 años de engaño, pero pues como les digo, es tiempo de despertar del sueño para que podamos ser apercibidos de lo que se aproxima. Entonces, vamos a hablar de esta número 6 que tiene ojos como de hombre y boca de hombre, que habla palabras contra el Altísimo, y vamos a ir a los textos bíblicos. Daniel 7:8, acuérdense que Daniel Daniel 7 nos habla de símbolos de bestias que arrancan con el imperio babilónico, que es el león, luego sigue Medo-Persia, que es el oso, luego Grecia, que es el leopardo, luego una bestia terrible, que es Roma papal. Eso de pronto tenemos que mirarlo con Juanita después. Eh, y luego viene un cuerno pequeño, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ese es lo que es la secuencia? Daniel 7:8 dice, y mientras yo contemplaba los cuernos, refiriéndose a los 10 cuernos que tiene este poder, y aquí que otro cuerno, estos 10 cuernos se hace referencia, pues digamos como un resumen, el Imperio Romano en su momento de creación, digamos cuando se diluye, se fracciona, se disuelve, se divide en 10 reinos, que fue la base de Europa, ¿sí? Todas las naciones están representadas en esas 10 divisiones. Allá están los érulos, los vándalos, los ostrogodos, visigodos, los francos, los bur- burgundios. Ellos son los 10 reinos, los 10 cuernos que aparecen en la visión de Daniel y también aparecen en Apocalipsis 13 como los 10 cuernos. Entonces, el origen del sistema papal es a partir de las contiendas que se presentan por la supremacía de poder cuando el imperio romano de Occidente se separa, digamos, se divide. Dice, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí en este cuerno había ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esta es la versión de la King James Version. Hay una versión de la Nueva Biblia de las Américas, dice, y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. El versículo 20 de Daniel 7:20 dice, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido delante del cual había caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba muy grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. La nueva versión de las Américas, la Biblia Américas, dice, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Entonces, cuando la Biblia menciona
grandes cosas, de pronto no sé la versión que ustedes tengan que dice, pero tiene que ver con admiración por parte de Dios y por parte del autor, de lo que se le dijo que escribiera sobre que hablaba cosas admirables, como que son de sorpresa. Y pues hay textos, digamos, que nos ayudan a entender esto, que el mismo Satanás se asombra de la arrogancia de las cosas que ellos dicen, porque ni siquiera Satanás se atreve a decir estas cosas de lo que este poder ha hecho en contra de Dios. Entonces eso lo vamos a mirar ahorita. Entonces, Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, por eso es que dice, tiene ojos como de hombre y boca de hombre. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, que es la persecución que ha habido durante siglos, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Entonces, esto es un pensamiento de este poder, intentar mudar los tiempos y la ley, porque la ley de Dios no se puede cambiar, es inmutable. Pero está el intento de cambio y tan efectiva ha sido la tarea, pues que llevamos 1700 años de engaño y no lo sabíamos. ¿Mm? Dice, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto es el tiempo de dominio de él, que pues en otros estudios hay la exactitud de cuánto duró este poder, digamos, con un poder absolutista, pero pues se le da una herida y este poder pues entra en una fase como de escondimiento, como que se esconde de la historia porque pues todo el mundo protestante lo tenía identificado como el anticristo. Entonces tuvo que hacer varios movimientos para desaparecer de la historia en la figura del anticristo. Entonces, y pues incluso ellos mismos dicen eso, que ya los protestantes no ven al sistema papal como el anticristo y el cambio se ha operado en los protestantes. Pero el verdadero protestante, basado en la Biblia, pues tiene que tener la historia de soporte para poder tomar una decisión para que no sea engañado. Muy bien, entonces dice primera Samuel, entonces vamos a mirar por qué significa que tenga ojos como de hombre y boca de hombre. Primera Samuel 16:7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he rechazado. Aquí está haciendo referencia a la obra de Samuel, cuando él va a ungir a los hijos de Elí, No, Isaí, de Isaí, en el papá de David, y pues todos los hijos eran bien porte pues, de rey, pero Jehová había escogido a David. Y le dice a Samuel, le dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, ¿qué tiene que ver que este poder dice que tiene ojos de hombre y boca de hombre? Esto nos va a ayudar a entender más adelante lo que significa el 666, porque dice que es número de hombre. O sea, está asociado con el carácter del hombre, con lo que hace el hombre. No es un poder venido de afuera ni de extraterrestre, sino es un poder que se ha dado y ha crecido aquí en la tierra. Entonces, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, o sea, es la ambición del hombre, la codicia del hombre. O sea, que iba a ser un poder codiciador, un poder pretencioso, un poder orgulloso, que eso básicamente es lo que es la condición pues, nuestra, ¿no? Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando un poder terrenal o cuando un sistema o cuando alguien se hace superior a Dios, pues los labios son inmundos, porque pues, no puede haber
superioridad del hombre por encima de Dios. O sea, entonces eso es básicamente que es un sistema y pues para aclarar esta mañana lo que yo preguntaba tiene que ver con, digamos, esto es, la profecía identifica es a un poder, a un sistema, no a personas individuales, sino es un poder que ha estado operando por siglos. Una persona no puede estar representada ahí. Cuando se menciona el anticristo, no es una persona, sino es un sistema. Entonces hay mucha gente sincera en el sistema, en el papado romano, que Dios va a permitir que sepan de la verdad y que tomen una decisión adecuada. Señor. No, que conozcan la verdad. ¿Sí? Que conozcan la verdad, pero finalmente es el sistema como tal. Entonces el que siga el sistema finalmente va a recibir las plagas que le van a caer al sistema. Por eso en uno de los últimos textos que vamos a ver nos dice, apartaos, no toquéis lo inmundo, ¿sí? Hay que alejarse de eso. Entonces es parte de lo que pues tenemos que entender. Romanos 2.1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Parte de lo que vamos a ver de los atributos de este poder es que blasfema contra Dios porque se atribuye el poder de perdonar pecados. El único ser que puede perdonar pecados es Dios. Por eso no podemos caer en el error de confesar ante nadie cosas que no nos han hecho a nosotros. Yo puedo perdonar pecados de lo que me hayan hecho a mí, ¿sí? Si a mí me pegan, pues yo puedo tener la capacidad de pedir, de aceptar el perdón, porque es una afectación a mí, pero no de un tercero. No me pueden venir a mí a contar cosas, o yo no puedo contar cosas de un tercero y recibir perdón de un tercero que no ha estado involucrado en el asunto. Dice un texto, un libro histórico que se llama La verdad triunfante de B. Wilkinson, dice, el papado siempre ha sostenido que su tradición es de igual autoridad que las escrituras. Teniendo ojos como de hombre, el papado gritó, más poder, más poder. Eso es parte básicamente de lo que siempre ha sido la característica de todos los reinos que le antecedieron, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, ahora Roma papal. Ellos, esos poderes conquistaban y querían más. Destruían y querían más, y querían extender su territorio hasta donde fuera. Esa es la condición del hombre. Por eso es número de hombre, tiene boca de hombre, tiene ojo. El ojo es abarcante y como nunca se sacia. Nunca se sacia, ¿sí? Y quiere siempre poder, más poder. Ahora vamos a mirar la siguiente parte que dice, estos textos que acaban ustedes de ver tiene que ver con la primera parte de Daniel 7 que nos dice, tiene ojos como de hombre y boca de hombre. Está asociado, me devuelvo, Daniel 7:8, bueno. O sea, ese versículo tiene ojos como de hombre y boca de hombre que habla palabras contra el Altísimo es de Daniel 7:8. Ahora, la segunda parte que dice que habla palabras contra el Altísimo, está resaltado ahora en rojo, dice, con su boca, ¿qué dice el cuerno pequeño o el anticristo? Digamos, si ya los protestantes identificaban históricamente quién era el cuerno pequeño, quién es el anticristo, miremos qué dice y todas estas cosas que ustedes van a ver son fuentes católicas, son fuentes de ellos mismos, ¿sí? Entonces, primera que dice, y esto pues palabras contra el Altísimo, o sea, arrogancia, ¿sí? Acuérdense que una de las traducciones que menciona es, habla palabras con arrogancia.
El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar las leyes, incluso las divinas. El Papa puede modificar la ley divina ya que su poder no es del hombre, sino de Dios, y él actúa como vicerregente de Dios en la tierra, sobre la tierra. Por eso es que, pues, ¿cómo podríamos explicar que pueda modificar la ley divina? ¿Qué autoridad tiene para hacerlo? Nadie. ¿Mm? El Papa tiene el poder de cambiar los tiempos para derogar las leyes y prescindir de todas las cosas, incluso de los preceptos de Cristo. El Papa tiene la autoridad y a menudo la ejerce para prescindir del mandato de Cristo. Y por eso vamos a ver los textos. Un texto que nuestro Señor dijo: vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, está por encima de Cristo este poder porque pues eh, de qué o cuál es la base de toda la liturgia del sistema católico, es la tradición. Sí. Yo, por ejemplo, con relación, por ejemplo, al sábado, no hay una sola escritura en la Biblia que mencione al domingo, pero sí cientos de textos que hablan sobre el sábado. Entonces, ¿cuál es la autoridad que tiene este poder para decir, derogo el mandamiento de Cristo por la autoridad que nos compete? Entonces, eso es la primera indicación del cuerno pequeño, de lo que hace el cuerno pequeño, basado en Daniel 7:8. Y ahora vamos a mirar la correspondencia con la primera bestia que sube del mar, o sea, cómo entrelazamos lo que dice el cuerno pequeño con la bestia que sube del mar, pero basado en la Biblia. Entonces, Apocalipsis 13, del 1 al 10, que nos habla de esta bestia, dice: y me paré sobre la arena del mar. Acuérdense que el mar simboliza personas o multitudes. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. O sea que este poder iba a ser un poder ¿qué? Blasfemo. Sí. Blasfemia. Ahorita vamos a mirar qué es blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Entonces es importante que recordemos y miremos la secuencia. ¿A qué recuerdan del leopardo? Daniel 7 nos habló de un leopardo. ¿A quién representa? ¿Era la segunda? La tercera. La tercera. A Grecia. Dice: sus pies eran como los de un oso. ¿A quién representa? Los pies eran como de un oso. ¿El oso a quién representa? Persia. Medo Persia, muy bien. Y su boca como la boca de león. ¿A quién representa el león? Babilonia. Babilonia. Y aquí es importante, la Biblia es precisa, o sea, ella da detalles en un orden que parecería contrario a lo que está en la visión de Daniel. ¿Sí? Daniel menciona el león, el oso, el leopardo. Ahora Juan menciona el leopardo, el oso y el león. Y vamos a ver ahorita la razón del por qué. Dice: el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos era, bueno, ¿de dónde recibe el poder la imagen para hablar? Del dragón. Pero acuérdense que el dragón, en un sentido primario, también habla del Imperio Romano, y el dragón es el que le da el poder al sistema papal. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, o sea, es una fase del sistema papal, pero su herida mortal fue sanada, que es lo que nosotros bíblicamente y proféticamente estamos esperando que se sane esa herida. Y ese sanamiento de la herida significa que ese poder va a hacer todo lo que hizo en el pasado. Eso es parte de lo que tenemos que entender y eso es parte de lo que tenemos que dimensionar. Por eso es importante leer la historia de ese sistema para saber que ese sistema no cambia. Y el leopardo, que simboliza Grecia, Jeremías dice: ¿podrá el etíope cambiar su piel
o el leopardo cambiar sus manchas. Y el leopardo tiene que ver con Grecia, que es la educación que ha sido implantada en todo el mundo de origen griego y esa es la base de todo el pensamiento de todas las instituciones académicas en este momento. Pero es porque Roma ha hecho la tarea de colocar esa educación griega en todo lado. Por eso es que el pensamiento de un niño, los jesuitas dicen, deme un niño y a los 12 años y ya se convertirá en un católico de por vida, porque saben de la importancia de la educación. Dice, a la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, que es lo mismo que dice Daniel 7. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses y abrió su boca con blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Entonces, es tan abarcante este poder que no solamente hizo lo que quiso aquí en la tierra, sino que ha hecho ataque contra el trono de Dios, contra la obra de Cristo como sumo sacerdote, haciéndose pasar él como sumo sacerdote aquí en la tierra. Y eso es en contra de lo que Dios establece como el único mediador entre Cristo y el hombre, entre Dios y el hombre, es Cristo. No hay otro mediador. Porque nadie murió como Cristo, nadie derramó la sangre como Cristo y nadie es el Cordero perfecto aceptado por Dios para remisión de pecados. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, esto es una figura de lo que dice que son la bestia que tenía cabeza, era semejante a un leopardo, los pies como los de oso y la boca como la boca de un león. Entonces, Daniel 7 nos menciona 5 poderes. El león es ¿qué? Babilonia. Babilonia. El oso que es ¿qué? Persia. Persia, muy bien. El leopardo, Grecia. La bestia terrible con dientes de hierro es Roma pagana, que es la que siguió en orden. Y el cuerno pequeño es ¿quién? Roma papal, ¿sí? En la fase inicial. Esto es lo que Daniel sueña, y Daniel está en tiempo de Babilonia. O sea, Dios le muestra a Daniel hacia el futuro lo que iba a suceder. Pero, ¿qué pasa con Apocalipsis? ¿Dónde está Juan? ¿En qué parte, en qué bestia está Juan en el tiempo de Cristo? ¿Qué poder estaba operando en ese momento? La Roma pagana. Roma pagana, ¿se acuerdan de Julio César que mandó un empadronamiento y que Poncio Pilato era el gobernador romano? Sí. En tiempo de Cristo, Juan está aquí, Juan está en tiempo romano. Y si nosotros vemos hacia atrás, ¿qué ve primero él? Babilonia. No, el leopardo, por eso dice, y la bestia que vi era semejante a qué? A un leopardo, porque Juan está aquí y él ve hacia atrás. O sea, Dios le muestra la visión en el orden hacia atrás. ¿Sí está claro? Y dice, y sus pies como de oso, porque él, después de ver al leopardo, ¿a quién ve? Al oso, y después ¿a quién ve? Al león. Esa es la secuencia. Dice, por eso es que una pieza de Daniel se ayuda con una pieza del Apocalipsis para poder entender que el cuerno pequeño es la misma bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 10. Porque eso es la forma en la cual los protestantes y los reformadores identificaban ese poder. Y mucha gente está tan confundida que creen que el anticristo viene al futuro, que todo viene al futuro. Y resulta que ese poder lleva operando siglos y la gente no lo sabe. Sí. ¿Mm?
Entonces, está claro, entonces Daniel ve hacia el futuro, porque él está en Babilonia. Y Juan ve hacia el pasado, porque él está en tiempo de Roma pagana. Daniel menciona Babilonia, Meopersia, Grecia, menciona el león, el oso y el leopardo. Y Juan menciona el leopardo, el oso y el león. Esas son las piecitas que tenemos que unir para entender por qué llegaban. Y resulta que Daniel, Juan, pues no se queda atrás, pero hay una historia que él estando en el Imperio Romano, hacia adelante se dieron 10 persecuciones hacia los cristianos por parte de Roma pagana, pero continuaron después bajo el nombre del cristianismo, bajo el imperio, bajo la potestad de Roma papal, duraron 1260 años de persecución al pueblo de Dios. Y ahí está la historia de los valdenses, hugonotes, albigenses, la Inquisición, lo que leíamos esta mañana. Y esa historia está reflejada en las 7 iglesias de Apocalipsis. Por eso es que Juan escribe en Apocalipsis 1 al 3 la historia de los 7 periodos históricos desde Éfeso, que fue del año 31 hasta el año 100, Esmirna del año 100 al año 313, Pérgamo del 313 al 538, Tiatira el 538 hasta 1517 y después Filadelfia de 1798 hasta 1844 y la Odisea es la última iglesia y comenzó en 1844. Esto también tiene que ver con profecías de tiempo, que de pronto en algún momento más adelante podamos estudiarlo para compartirlo de las profecías de tiempo, o sea, cómo sabemos esas fechas, cómo se saben esas fechas. Muy bien, entonces Daniel y Juan, Daniel y Apocalipsis, pues son los libros claves que Satanás odia que la gente los estudie porque van a poder identificar el poder que está operando. Él lo está usando como un poder para perseguir. Entonces, bueno, pues aquí hasta ahora son 5 cabezas y menciona 7 cabezas, pues eso es para otro estudio, que pues eso toca dejarlo en continuará porque si no, no acabamos aquí. Muy bien, entonces vamos a hacer una comparación entre Daniel 7, que es el cuerno pequeño, y Apocalipsis 13, que es la bestia que sube del mar. Acuérdense que los protestantes de 1500 no tenían todas las ayudas que pronto nosotros tenemos, entonces a ellos les tocaba en oración y en estudio ponerse a estudiar y ponerse a hacer la tarea juiciosos. Entonces, aquí tenemos ya toda la historia pasada, tenemos las ayudas de pronto de poder hacer esto como más didáctico, pero entonces vamos a poder, por medio de la Biblia, llegar a la conclusión de lo que hicieron los reformadores de poder identificar que el cuerno pequeño es la misma bestia que sube del mar, que es la bestia terrible cuya última prueba se va a dar con la marca de ese poder. O sea, se habla de la marca de la bestia, o sea, la marca del sistema papal. ¿Mm? Entonces vamos a hacer la comparación. Aquí vamos a mirar los versículos. Daniel 7, del 3, 7 y 8 dice, y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. La cuarta bestia espantosa y terrible y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados. ¿Cuál es la correspondencia en Apocalipsis 13? Versículo 1, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, ¿ven? Aquí está mencionando, sube del mar, tiene 10 cuernos, ¿cierto? Y en sus cuernos había 10 diademas. Y aquí menciona 10 cuernos también. Versículo 8. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Ya lo vimos que pues tiene las atribuciones de ser como Dios.
25, el versículo 25 de Daniel 7 dice, y hablaba palabras contra el Altísimo. Dice en Apocalipsis 13:5, a la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Versículo 1, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Versículo 6, y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y el versículo 2, el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Entonces, estos dos versículos de Daniel 7 se corresponden con 4 versículos de Apocalipsis 13. Dice versículo 25 de Daniel 7, y a los santos del Altísimo quebrantará. Apocalipsis 13:7, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Los santos quiénes son? ¿Los que qué? Los que obedecen. Sí, los ¿Y qué, cuáles son las dos características que vimos? Que los que qué. que siguen los mandamientos. Muy bien, y que tienen el Testimonio. testimonio de Jesús. O sea, su vida, su carácter son como Cristo. Versículo 25, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El versículo 13:5 dice, y se le dio potestad para actuar durante 42 meses. Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo equivale a 3 tiempos y medio, que eso a nivel profético son 3 años y medio. Pero un día profético es un año literal. 42 meses es el tiempo que duró este poder desde el 538 hasta 1798 con un poder absolutista, o sea, no hubo poder terrenal que se le pudiera enfrentar al sistema papal. Ese es básicamente el tiempo, por eso no hay mucha información para poderlo estudiar, pero es solamente una referencia para ustedes. Entonces, el cuerno pequeño de Daniel 7, con base en las correspondencias bíblicas, podemos identificarlo, podemos concluir que es la bestia de Apocalipsis 13. Por eso es que los protestantes, los reformadores, tenían esa certeza. Y eso no los movía en absoluto a ellos. Ellos podían ir al cadalso, a la hoguera, y defendían la verdad, porque era un poder que les dio Dios para estar frente a ese tipo de situaciones. Si uno no está convencido de algo, no va a morir porque sí, no va a morir porque sea gratis, ¿sí? Entonces, dice, y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba mucha arrogancia, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, aún contra el príncipe de la fortaleza, que es Cristo, se engrandeció y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Dice, y en su cabeza sabía nombres blasfemos, a la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué es blasfemia? Inventar algo que no es correcto. Una mentira. O sea, es una Que es una mentira, pero vamos a ir a... ¿Señor? Lo que bíblicamente lo que se está. Sí, correcto. Vamos a ir a la Biblia. Entonces, está nuestro Señor Jesús diciéndole a uno de los que estaba ahí, le dice, y al ver él la fe de ellos, ¿se acuerdan de la historia de los que bajan la cama del paralítico? Sí. Quitan el techo y bajan la cama. Sí. Dice, está hablando Jesús, dice, al ver él, refiriéndose a Cristo, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús, percibiendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ¿quién es el único que tiene autoridad de perdonar pecados? Dios.
y Jesús es Dios. Por eso es que a Jesús se le da la autoridad, dice, el Hijo del Hombre, que es Cristo, tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Nadie más. Entonces, ¿qué es blasfemia? Lean por favor. Dice Cristo, hombres, tus pecados te son perdonados. Y ellos le dicen, usted está blasfemando porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, si este poder es blasfemo, ¿qué significa? Que tiene la capacidad de ¿qué? De perdonar Pecados. pecados. Entonces, cuando un humano le dice a un tercero o le dice a otro en una, por ejemplo, un sacerdote en una caja de confesión, en un confesionario, le dice, tus pecados te son perdonados, ¿está qué? Está diciendo mentiras. Está blasfemando porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Ujú. Y adicionalmente, cuando el sacerdote escucha la confesión, ¿qué pasa con su mente? Sí, sí. ¿Empieza a qué? A trabajar, recrear. a recrear, a escuchar lo que no es debido. Una persona sincera se confiesa y le dice, perdóname porque hice tal cosa, y como están en esa confesión, el sacerdote comienza a preguntar más. Y esas preguntas hacen que la mente, tanto el sacerdote como de la persona, están haciendo algo que no es correcto ante los ojos de Dios. Porque la persona supuestamente está queriendo entregar ese pecado, lo confiesa ante el sacerdote y el sacerdote al final le dice, tus pecados son perdonados. Y la persona dice, amén. O sea, ¿cómo se va la persona? Creyendo que ha sido Claro. perdonada. Claro, Pero el pecado permaneció ahí. Claro. claro. Porque el único que puede perdonar los pecados en los registros del cielo es Cristo. Sí, bueno. Entonces hay doble pecado. Primero, que la persona se confiesa ante un hombre. Y segundo, que el hombre que está confesando, recibiendo la confesión, hace en la obra que solo le pertenece a Cristo. ¿Está claro? Entonces, eso es una blasfemia. Perdonar pecados es una blasfemia. Yo puedo perdonar pecados, como les dije, o sea, no perdón, sí, agresiones o actos en contra mía, Ofensas. ofensas en contra mía. Y lógico, ante Dios también Él tiene que pedir perdón. Si a mí me pegan una patada, pues la persona me dice, discúlpeme, perdóneme. Y yo le digo, está bien, pero esa persona tiene que decirle a Dios, perdóneme por lo que le hice a César. ¿Mm? Claro. Pero es directa, la ofensa es directa, yo no puedo Ir a terceros. ir a terceros, ni que el tercero me perdone a mí. Ujú. Eso es una blasfemia. Y eso fue lo que a Cristo se le dijo, usted está blasfemando porque usted siendo hombre se hace Dios. Lo que pasa es que no entendieron que Dios se hizo hombre en Cristo. Ujú. ¿Ve? Entonces, Él era Dios Sí. y Él podía perdonar pecados. Pero ellos pues ven al hombre, ven lo que el ojo ve, la apariencia del ojo humano, ve es al hombre, pero no ve a Dios. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Les respondió Jesús, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. Dios. Entonces, ¿qué otro significado de blasfemia hay? Decir que es Dios. Hacerse Dios. Muy bien, entonces, perdonar pecados y hacerse Dios. Entonces, blasfema aquel que se atribuye el poder de perdonar pecados Sí. y se atribuye el poder de ser igual o semejante a Dios. Entonces ustedes van a escuchar estos textos de fuentes católicas y me van a confirmar
si hay blasfemia o no, basado en la Biblia. ¿Listo? Primero, está en ellos, paréntesis los papas, el poder de juzgar los delitos en contra de las leyes para imponer y redimir penas. Esta autoridad judicial aún incluirá la facultad de perdonar pecados. Esto es la enciclopedia católica sobre el Papa. O sea que los papas, ustedes han visto los jubileos, los años de jubileo, y que hace poco se mandaron unos misioneros con un poder especial del Papa para perdonar absolutamente todos los pecados, incluidos el del aborto. ¿Supieron de eso? No. No, tampoco le puse atención. Bueno, pero entonces eso es parte de lo que aún se sigue haciendo. Desde el tiempo en que este sistema surge, se ha atribuido el poder de perdonar pecados y ese poder no ha cambiado. Entonces, ¿está blasfemando? Claro. Otra fuente sobre el sacerdote. Esta es sobre el Papa y ahora es sobre el sacerdote. Por su ordenación sacerdotal, él recibe el poder de ofrecer sacrificios, es decir, el celebrar la Eucaristía, para perdonar pecados, para bendecir, para predicar, para santificar y, en una palabra, para cumplir con los deberes litúrgicos no reservados o sus funciones sacerdotales. ¿Quién es el único que puede santificar? Dios. Dios, claro. ¿Y quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. ¿Debería ser yo un sacerdote? Aquí están las fuentes de todas estas. Dice, Sanctum Dominus Santo para el Señor, los ministros de la iglesia, de ellos llevan grabado en sus almas el signo de la ordenación que nunca puede ser borrado. A los ojos de Dios y de su corte celestial ya no es un hombre, un niño de pecado de Adán, sino un alter Christus, otro Cristo. Si me encuentro con un ángel y un sacerdote, dijo San Francisco de Asís, me gustaría saludar al sacerdote antes de que el ángel. Tú eres sacerdote para siempre, está escrito en su alma, siempre un sacerdote del Altísimo con poder sobre el Todopoderoso. Con poder, sí. Entonces, ¿es eso una qué? Blasfemia. Una blasfemia, claro, o sea, es superior a Dios. Satanás, que era un querubín protector, se rebeló y lo echaron del cielo. ¿Qué le espera a todo aquel poder terrenal que se haga pasar por encima de Dios? Pues va a ser terrible. Dicen ellos, ¿no? Si existe un Redentor y un Salvador, un solo Cristo, el alter Christus, significa que el otro Cristo es ¿qué? Aquí lo menciona, el sacerdote es un alter Christus, que significa otro Cristo. Sí. O sea, cada sacerdote es un ¿qué? Otro Cristo. ¿Y cómo lo llamaríamos? Dios. Con relación a ese poder. Se hace Dios. Alto. Pero ese poder se llama ¿cómo lo denominó la historia? Pero como el anticristo. Ah, sí, anticristo. Entonces, cada sacerdote, cuando asume las prerrogativas de Dios, se convierte en un anticristo, porque se hace un alter Cristo, otro Cristo. El que puede perdonar pecados es Cristo, pero cuando se hace el sacrificio de la misa, el sacerdote, eso es la tradición católica, cuando el sacerdote parte la hostia, esa es la transustanciación. ¿Se han leído sobre eso, sobre la transustanciación? Que el sacerdote tiene el poder de transferir en esa hostia el cuerpo de Cristo. Eso significa que el sacerdote es el que está partiendo el cuerpo de Cristo. ¿Y quién fue el que partió el cuerpo de Cristo en la cruz? ¿Quién entregó el cuerpo de Cristo? El Padre entrega el cuerpo del Hijo. O sea que el Padre hace el sacrificio. Y si un sacerdote en la misa hace el sacrificio, o sea, parte el cuerpo de Cristo, ¿en quién se convierte el sacerdote? En Dios. En el Padre. O sea, está haciendo las veces de Dios, de sacrificar en cada misa al Hijo
Y por eso la gente Fervor y con fervor y reverencia dice, uy, sí, el cuerpo de Cristo. Pero es que el sacerdote está haciendo ese sacrificio sobre la misa, sobre el altar, y eso es una blasfemia, porque se hace Dios. Salud. Salud. Entonces, y siempre la Biblia dijo, un solo sacrificio para siempre, que es Cristo. Pero cada misa es un sacrificio, pregúntenle ustedes a un sacerdote. Y ellos dicen que sí, que la hostia se hace el cuerpo y el vino se hace sangre. Eso se llama la transustanciación. Y es que es literal el cuerpo de Cristo, según ellos, y la sangre de Cristo es literal en la hostia y en el vino. Eso significa que cada ritual de misa es un sacrificio De Cristo. cuyo Dios, el Padre, es el sacerdote y el Hijo es la hostia, y ese es el sacrificio que se hace supuestamente representando a Cristo. Y la gente de corazón sincero aceptan la hostia pensando que es el cuerpo de Cristo. Y eso yo lo hice, yo hice la primera comunión y todos la hicimos. sí, Y lo creemos así. Pero resulta que eso va en contra de la palabra de Dios. ¿Mm? Ay, Virgen Santa. Entonces, un otro Cristo es un anticristo porque está haciéndose Dios, porque está sacrificando a Cristo una y otra vez. Y por eso la Biblia dice que hay un solo sacrificio para siempre, que es Cristo, y se acabaron los sistemas de sacrificio. Pero la Iglesia Católica adoptó en cada misa un sistema de sacrificio. Para que lo sepan e investiguenlo, debajo de los altares del sacrificio, en las iglesias siempre hay huesos de muertos, de calaveras, debajo del altar, porque son finalmente sacrificios a Satanás. Ay, ¿qué es eso tan feo? Pero eso es parte de lo que tienen que estudiar. Investíguenlo, para que lo sepan. Dice la dignidad y funciones del sacerdote. Con respecto al cuerpo místico de Cristo, es decir, todos los fieles, el sacerdote tiene el poder de las llaves, el poder de entregar a los pecadores al infierno, de hacerlos dignos del paraíso y de cambiarlos de esclavos de Satanás a hijos de Dios. Supuestamente eso es una función del sacerdote. Y Dios mismo está obligado a acatar las sentencias de los sacerdotes, ya sea para el indulto o el perdón, o si se niega a dar la absolución siempre que el penitente esté capacitado para hacerlo. La sentencia del sacerdote precede y Dios se adhiere a ella. El soberano Señor del universo solo sigue al funcionario, al confirmar en el cielo todo lo que éste decía sobre la tierra. Los sacerdotes son los dispensadores de la gracia divina y los compañeros de Dios. Los inmuebles de la iglesia son las puertas de la ciudad eterna. A través de todos ellos se llega a Cristo, son los guardianes vigilantes a quienes el Señor ha confiado las llaves del reino de los cielos, son los comisarios de la casa del rey, y para asignar a cada uno según una buena posición en la jerarquía. La Biblia nos dice que Cristo es la única puerta. Dice, yo soy el camino, la dignidad y funciones del sacerdote por San Alfonso, se llama, aquí está la referencia. San Alfonso. Es el Papa Dios, esto es de una fuente católica, Forums Catholic, tomado, aquí están las referencias de cada uno. Es el Papa Dios. Padre A. Pereira ha dicho, es muy cierto que los papas nunca han aprobado o rechazado este título, Señor Dios el Papa. Y ahorita vamos a ver unos documentos históricos que ellos mismos dicen, nosotros, el Señor Dios Papa. Dice, escritores en el derecho canónico dicen, el Papa y Dios son lo mismo, por lo que tiene todo el poder en el cielo y la tierra. Y aquí están las referencias, son fuentes oficiales católicas. El Papa Nicolás I declaró la denominación de Dios había sido confirmada por Constantino
en el Papa, que siendo Dios no puede ser juzgado por el hombre. Por eso Constantino, lo vamos a mirar ahorita, pues que tiene que ver con la parte de la historia nuestra, de lo que es importante para nosotros. El Papa no es solo el representante de Jesucristo, Él es Jesucristo mismo, oculto bajo el velo de la carne. Todo esto, ¿cómo consideran ustedes estas afirmaciones? La fe. Claro. Entonces, aquí hay una fuente oficial de un documento católico antiguo. Esto está tomado de una referencia de una carta escrita eh, por un Papa Sexti Libri Materia Capitulorum, París 1508, y aquí en esta partecita dice lo siguiente: Credere autem Dominum Deum Nostrum Papa, que traducido al inglés y traducido al español dice, pero creer que nuestro Señor Dios el Papa, el establecedor de dicho decreto, y pues dice hay otras cosas, pero lo que quiero resaltar es que estos son fuentes oficiales de la Iglesia Católica que dicen nuestro Señor Dios el Papa. Entonces, el Papa es Dios aquí en la tierra, según las fuentes y según la Iglesia Católica. Todos los nombres que en las Escrituras son aplicadas a Cristo, todos estos mismos nombres se aplican al Papa. O sea, Redentor, Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el que puede perdonar pecados, todo eso, pues supuestamente se atribuye al Papa. ¿Negará la Roma Católica que el Papa se autoproclama Dios en la tierra? Esto es una fuente también católica. Déjelos ir a Roma y ellos podrán leer en la puerta de la ciudad Paulis III Pontifex Optimus Maxim, Pablo III Sumo Pontífice, el mejor, el más grande y Dios en la tierra. Sin tener que ir a Roma, nosotros encontramos la arrogancia papal en cada decreto, los cuales vienen del Vaticano. Cuando dice, dado en Roma desde nuestro palacio, el 10 de febrero de X año, la 14ª jurisdicción del Santo Pontífice y Padre en Cristo y nuestro Señor Dios, el Papa. Y firma León XII. Dado que el pontífice romano por el derecho del primado apostólico gobierna toda la iglesia, nosotros también enseñamos y aclaramos que Él es juez supremo de los fieles y que en todos los casos que caen bajo la jurisdicción eclesiástica se atienen a su juicio la sentencia de la sede apostólica, de la cual no existe una autoridad superior, no está sujeta a revisión por parte de nadie, ni a nadie le es lícito juzgar acerca de su sentencia. O sea, ellos son soberanos de cualquier norma, de cualquier ley. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios sobre quién es la autoridad y a quién debemos llamar Padre? Mateo 23:9. Y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. A un sacerdote conocido por ustedes, tuvimos una charla antes que él falleciera y hablamos sobre el sábado. Y él nos dijo que él sabía eso, que eso era verdad, que el sábado era el día de Dios. Y yo le pregunté por qué Él seguía seguía oficiando. oficiando y sabiendo eso, por qué no se aceptaba el sábado de la Biblia. Y él dijo, esa es la tradición. Yo creo, Cecita, que muchos padres, digamos, de católicos deben saber eso. Claro. Y lo saben, pero la tradición, y como ellos ya se Claro. ordenaron y todo eso, Sí, pues sí, siguen, sí. lo siguen. Y no, Muchas veces es inclusive el hecho de que ya uno ha dicho una cosa y le ha enseñado a tanta Exacto. gente y ha dicho y ha repetido y después irles a decir no. no, eso, todo eso que Es yo les que- dije, eso no Pero no es fácil, pero es mejor. Pero claro, uno debería hacerlo. Una persona renunció. O sea, él dijo, no, definitivamente esto no es así, y no. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, yo no puedo llamar
padre a nadie. Una cosa es diferente cuando yo me refiero a mi papá o padre en términos del afecto como hijo ante el padre, pero no ante una persona que se hace llamar padre a nivel religioso. Eso no es correcto porque está diciendo esto Cristo. No llamen a nadie padre, porque hay un solo padre que es el Padre que está en los cielos. Primera Timoteo 2, 5, 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Ahí están los textos, Hebreos 2, 17, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El único que puede perdonar pecados es Cristo. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo. Hebreos 4:14, por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, no hay más sumos sacerdotes aquí en la tierra, sino solo Cristo. Retengamos nuestra profesión de fe. Hebreos 5, 6, así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ni siquiera Cristo se autoproclamó sumo sacerdote, sino Dios es el que lo llamó sumo sacerdote. O sea, Cristo es tan humilde que dice, no, y Él espera que el Padre sea el que y al final cuando a Cristo lo aceptan en el cielo, el Padre les dice, adórenlo todos los ángeles por el sacrificio que hizo aquí en la tierra por nosotros. Pero Él nunca se autoproclamó sumo sacerdote, mientras que este poder sí lo hace. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, pues eso es parte de la característica de un sumo sacerdote celestial. Así que la suma de lo que hemos dicho, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Hebreos 9, 11, 12 dice, Cristo ya estando presente, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir por otro más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos o decir de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una sola vez en el santuario diseñado para eterna redención. O sea, no hay más sacrificio sino uno solo. Las misas ya no tienen sentido, porque no hay más sacrificios sino el único que estableció Cristo en su sangre. Él mismo, por su propio cuerpo, asciende al cielo y se ofrece ante el Padre, y el Padre acepta ese sacrificio. Ya no hay más sangre, ya no hay más ofrician, ya no hay más sacrificios, ya se acabaron los sacrificios. Cada misa es lo mismo que hacen los judíos actualmente con un sacrificio con un animal, pero disfrazado de cristianismo. Y los judíos Todavía hacen sacrificios. Sí. Incluso creo que están esperando el tema de la reedificación del templo o no sé si lo están haciendo ahorita, pero están esperando ese nuevo templo para volver otra vez a establecer todos los sistemas de sacrificios. Pero ellos hacen el sacrificio en la Pascua, no el diario, sino el de la Pascua. Entonces, dice aquí, Hechos 4:12, este Jesús es la piedra y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que vamos a ser salvos. Juan 1:14, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y el mundo fue hecho por él. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el texto que leíamos es que el sacerdote santifica, y resulta que no, el único que puede santificar es Cristo, al que lo acepta él como Salvador. Génesis 2:1, y fueron acabados los cielos y la tierra, y acabó Dios el séptimo día la obra que había hecho, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Entonces,
ya acabamos de ver aquí el numeral 6 tiene ojos como de hombre y boca como de hombre que habla palabras contra el Altísimo. Ahora vamos a dejar hasta acá y vamos, la siguiente vez que nos encontremos, vamos a mirar el noveno punto del atributo del cuerno pequeño, pensar a cambiar los tiempos y la ley. Y con este de pensar a cambiar los tiempos y la ley, a ver, ustedes con todo lo que acabamos de ver han visto lo que es el nombre del sistema papal. Eso es el carácter del sistema papal. Eso es lo que es el nombre, el número, el nombre de la bestia o el número de hombre. Todo lo que ha hecho, todo lo que ustedes han escuchado, tiene que ver con el carácter que hay en ese poder y lo que se transfiere a los hijos que finalmente acepten ese poder como un poder por encima de Dios. Por eso es que aquí tenemos los dos grupos, Satanás, sus ángeles y su simiente, versus Cristo, sus ángeles y su simiente. Unos hijos de obediencia y otros hijos de desobediencia. Entonces, para la próxima ocasión vamos a hablar del numeral 9 y con este ya podemos lograr llegar a la conclusión de qué es la marca de la bestia. Ya sabemos que la bestia es el sistema papal. Ahora vamos a mirar con base en este numeral 9 del intento de este poder para cambiar los tiempos y la ley de Dios. Increíble, ¿no? Bueno, y vamos a dejar acá, vamos a hacer una oración y esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por la oportunidad que nos das de podernos reunir para estudiar tu palabra. Gracias porque nos permitas vivir en esta semana como te agrada. Gracias por este día de tu santo descanso. Gracias porque tú eres el que santifica a las personas, tú eres el que santifica los lugares, santifica el tiempo y no el hombre y no las intenciones de los poderes blasfemos que quieren usurpar el poder de Dios, el poder de Cristo, para hacer que las personas se pierdan. Ayúdanos a tomar decisiones para vida eterna. Sabemos que no son temas fáciles, pero lo hacemos con un propósito, Padre Celestial, de podernos instruir, de podernos hacer entendidos en todo lo que nos has dejado como advertencia. Gracias, Padre Celestial, porque por medio de nuestro amado Señor Jesús nos has dicho que mirad que nadie os engañe y nosotros en este tiempo necesitamos estar avisados para no ser engañados. Levántanos con tu bendición, imploramos tu compañía y tu bendición para esta semana que comienza. Gracias por este día que nos has dejado pasar aquí en la tierra en paz, en tranquilidad, en familia. Gracias por tu descanso y gracias por la oportunidad para que podamos aprovechar el tiempo, que podamos estudiar los temas y la preparación necesaria para este tiempo, porque sabemos que tú vienes pronto, vienes por un pueblo preparado para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo, llévanos a hacer tu voluntad y permite que podamos encontrarnos en la próxima ocasión para honra y gloria de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.